Ahora vamos a diseñar el circuito que nos permita hacer las siguientes operaciones en función de valores de los selectores. La primera es la operación sin cambio, es decir, lo que se tenga a la salida del registro se va a mantener. La operación uno es multiplicar el número por 2. La operación 2 es multiplicar el número por 8. La operación 3 es poner la salida en cero. La operación 4 es dividir el número entre 2. La 5 es dividir entre 4. La 6 es complementar la salida y la 7 es una carga de datos en paralelo al registro. Ahora, en caso de que se tenga algún número impar, para realizar la división se debe restar uno al número antes de realizar la operación de división. Por ejemplo, para el 21, primero se le resta uno y nos queda 20 y luego hacemos la división. Esto, ya que no nos indica el número máximo de bits que va a utilizar, entonces podemos asumir que es para 8 bits. Entonces estaríamos diseñando un registro que nos permita hacer estas operaciones para 8 bits. Entonces la idea inicial para hacer esto sería considerar algún flip-flop, que podría ser algún tipo D, por ejemplo, y eh, para las entradas de D podríamos utilizar un MUX, el cual dependiendo de la operación que queremos hacer, va a ver, veamos, por ejemplo, para el primero que es sin cambio. Vamos a tener un bit en la salida principal, acá. Entonces, para la operación sin cambio, luego de un pulso de clock, lo que va a hacer es que este Q debe estar a la entrada de D, cosa de que cuando reciba un pulso en clock, este D se transfiere aquí y se siga manteniendo el valor. Sería algo así, que después del clock va a seguir ese valor, por más de que demos varios pulsos de clock, va a permanecer sin cambio. Ahora, para poner la salida en cero, entonces deberíamos de poner un cero a la entrada del flip-flop y luego de un pulso de clock, este cero ya estaría la salida principal del flip-flop. Ahora, para la carga de datos en paralelo, lo que podemos hacer es poner directamente el valor que queremos cargar en D y luego del pulso de clock, es lo que esté en D va a pasar a la salida principal. Con esto ya tendríamos para el sin cambio, poner la salida cero y carga de datos en paralelo. También para hacer el complemento de la salida, lo que podemos hacer es utilizar la salida negada del flip-flop. Entonces, esta salida se estaría conectando directamente a la entrada de ese mismo flip-flop. De esta manera ya podríamos complementar la misma salida principal. Con esto ya estaría cuatro de las funciones que nos pide. Faltaría las de multiplicar y las de dividir. Podríamos hacer la multiplicación por 2 y la por 8 utilizando algún tipo de multiplicador, algún circuito multiplicador. Y de igual manera para dividir entre 2 y dividir entre 4. Pero ya que son potencias de 2, podemos simplemente desplazar este valor y podemos obtener la multiplicación o la división. Por ejemplo, para la multiplicación por el número por 2, lo que podemos hacer es desplazar un bit a la izquierda. Cuando desplazamos un bit a la izquierda o añadimos un bit de 0 a la derecha, como ustedes lo quieran ver, lo que estamos haciendo es multiplicarlo por la base. Como estamos trabajando en binario, si a este 3 yo le desplazo un bit a la izquierda,
tendríamos esto de aquí. Ven que se añadió un bit a la derecha, que es vale cero, o hemos hecho el desplazamiento a la izquierda, introduciendo un cero. Lo que hacemos con esto es multiplicar al número por su base. Como estamos en binario, lo estamos multiplicando por 2. Vean que de 3 ahora ha pasado a ser 6. Y esto aplica con cualquier número. Por ejemplo, para el 2, si lo desplazamos un bit a la izquierda, lo que estaríamos haciendo es multiplicarlo por 2. De 2 ahora ha pasado a ser 4. Para el número 9, si lo desplazamos un bit a la izquierda, lo estamos multiplicando por 2. 2 por 9 nos da 18. Ahora, esto lo podemos hacer varias veces. Si esto ya lo hemos desplazado una vez a la izquierda, si lo volvemos a desplazar, lo que tenemos es el número multiplicado, pero ya no por 2, sino por 4. Bien, en aquí está 3. Le aumentamos un bit o desplazamos a la izquierda, lo estamos multiplicando por 2. Ahora es 6. Y si volvemos a hacer esto, tenemos que ahora vale un 12. 3 por 2 nos da 6 y 6 por 2 nos da 12. Podemos hacer lo mismo con el otro número, que era el 2. Lo desplazábamos un bit, ahora tenemos un 4. Y a esto lo desplazamos un bit más, ahora tenemos el 8, ¿ven? Ahora ya son 2 bits a la izquierda. Y pasa lo mismo con el 9. Teníamos el 9, lo hemos desplazado un bit a la izquierda, ahora tenemos el 18. Si a este resultado de 18 lo desplazamos un bit a la izquierda, como resultado tenemos 36. 32 más 4, 36. Y si, y en realidad si seguimos haciendo esto, vamos a seguir multiplicándolo por 2. Cuando lo desplazamos un bit a la izquierda, es como si lo estuviéramos multiplicando por 2. Cuando son 2 bits, lo estaríamos multiplicando por 4. Ahora, si fueran 3 bits, lo estaríamos multiplicando por 8. Vean que es por potencias de 2. Este 3 desplazado 3 bits a la izquierda es como multiplicarlo por 8. Ahora tenemos el 24. Y esta sería la forma como podemos hacer la multiplicación. Para la división es algo similar. Aquí ya tendríamos la multiplicación por 2, que es desplazar un bit a la izquierda, y la multiplicación por 8, que es desplazar 3 veces a la izquierda. Para la división ya no desplazamos a la izquierda, sino a la derecha. Podemos utilizar esta de aquí. ¿Qué tal si a esto yo le desplazo un bit a la derecha esta vez? Si le desplazo un bit a la derecha, tenemos esto, que de 12 ahora ha pasado a ser 6. Esto va a funcionar como con la multiplicación. Ya no lo multiplicamos por potencias de 2 con el desplazamiento, sino ahora lo dividimos por potencias de 2. Vean que de 12 ha pasado a ser 6. Y si seguimos haciendo esto, podemos seguir dividiendo el número en potencias de 2. De 12 hemos pasado a 6 y de esto pasamos a 3. 12 entre 2 nos da 6. 6 entre 2 nos da 3. Incluso podemos seguir haciendo esto, vean, aquí. Si a esto lo desplazamos un bit, nos quedaría algo así. Nos quedaría solamente un 1, vean, porque aquí teníamos un 3 y ahora al desplazarlo se pierde este bit en la parte entera. Solamente tenemos este bit
que era correspondiente al segundo bit de peso 2 a la uno. Ahora el resultado nos queda uno, pero este bit que se ha salido deja de ser parte entera y ahora es parte decimal. El bit de aquí, todos estos bits tienen un peso de 2 a la cero que vale uno. Este de aquí tiene peso de 2 a la uno que vale 2. Ahora este de aquí, como es una parte decimal, tiene un peso de 2 a la menos uno. Y si se dan cuenta, esto tiene sentido porque este 3, si lo estábamos desplazando un bit a la izquierda, a la derecha, perdón, tendríamos como resultado un 1,1 en binario. El primer uno representa la parte entera y este segundo uno después de la coma decimal es la parte decimal. Pero como había dicho, esto ya tiene un peso de 2 a la menos uno, que es 0,5. 3 entre 2 nos da 1,5 y tiene sentido con lo que estamos haciendo. Y si tuviéramos más bits en la parte decimal, tuvieran pesos de 2 a la menos 2, a la menos 4, a la 2 a la menos 8 y así. Igualmente en potencias de 2. Entonces esta sería la idea para hacer la división. Para dividirlo entre 2, tenemos que desplazar el número un bit a la derecha. Y para dividirlo entre 4, desplazamos el número 2 bits a la derecha. Y ahora, como hemos visto en este caso, por ejemplo, del 3, que al desplazar como el bit de menor peso era 1, se pierde este bit de menor peso. Es por eso que nos indica que se debe de restar uno. Bueno, no es necesario restar, sino al hacer el desplazamiento, ese uno del bit de menor peso ya lo estaríamos perdiendo. A este 3, si le restamos un uno, queda 2. Y 2 entre 2 nos daría simplemente uno. Este uno de aquí. Esa es la manera en cómo vamos a hacer ahora el circuito utilizando primero flip-flops para hacer toda esa parte secuencial y para ver qué valor va a entrar a la entrada D del flip-flop, vamos a utilizar un mux y S2, S1 y S0 serían las variables, los bits de selección del mux. Dependiendo a la operación que van a hacer, vamos a poner el bit que corresponda para que cumpla la operación. Bien, como habíamos dicho que íbamos a hacerlo para 8 bits, entonces vamos a necesitar 8 flip-flops del tipo D. Las entradas de set y reset no las vamos a utilizar y ya que son activas a nivel bajo, le conectamos directamente un uno lógico y podemos ponerle bidireccionales para no tener que hacer la conexión manualmente, sino utilizar los terminales. Esta de acá sería para el primer bit, Q0 salida principal y la salida negada va a ser NQ0. Ahora necesitamos 8 bits para esto. Entonces voy a copiar esto 7 veces más. 8. Esta sería Q1 y negado Q1. Y ahora vamos a necesitar un mux de 8 a 1 para hacer las funciones que nos indica. ¿Cuál sería la idea para conectar estas entradas?
ya que la operación 000 es sin cambio, lo que queremos es que este valor del flip-flop siga siendo el mismo, este Q0. Entonces, para cuando tengamos cero en la entrada de selección, vamos a tener también que tener ese mismo cero. El valor que se tenga en el flip-flop se tiene que quedar ahí. ¿Ven? Cuando se tenga cero, estaríamos haciendo la primera función. Un cero en la selección, la primera función significa que como no va a tener cambio, esta misma salida principal debe estar a la entrada del flip-flop B. Cuando se tenga este de aquí, la operación 3, que pone la salida a cero, entonces lo que queremos es ponerle un cero a esta entrada del flip-flop. La entrada 3 corresponde a esta de aquí. Entonces conectamos esa entrada a tier. Complemento a la salida es la función 6. Entonces en la entrada 6 vamos a poner el negado del bit que estamos haciendo, este de aquí. Y luego tenemos una carga en paralelo. Para la carga en paralelo es la última función y vean que como este es el bit de menor peso, lo que queremos cargarle es el bit de menor peso de nuestra carga en paralelo. Entonces de 7 vendría aquí a nuestra carga en paralelo pero es para el menor bit. Esto se va a repetir para todos los flip-flops, es decir, el Q0 va a ser el QN dependiendo del flip-flop en el que estemos. El negado Q0 va a ser un negado QN que va a depender del flip-flop que estemos. La entrada de poner la salida cero, que es la 3, esa sí se va a mantener en cero para todos. Ahora, la de multiplicar el número por 2, lo que hacemos es desplazar un bit a la izquierda. Como estamos en el bit de menor peso, es como si estuviéramos aquí, en aquí. Estamos trabajando ahora con este bit de aquí. Y para la multiplicación por 2, vean que esto tiene que ponerse ahora a cero. Entonces conectamos esa entrada a cero también. Para multiplicar ahora por 8, veamos lo que pasa. Es esto de aquí. Estamos en este bit, en el primero. Tiene que valer cero también. Cuando dividimos un número entre 2, que es la entrada 4, lo que hacemos es un desplazamiento a la derecha. Entonces, a este bit, al desplazarlo a la derecha, lo que estamos haciendo es esto de aquí. Todos los bits se desplazan un bit hacia la derecha. Por lo que nuestro nuevo Q0 va a ser lo que teníamos previamente en Q1. El nuevo Q1 va a ser lo que teníamos previamente en Q2 y así. Hay que conectarle la entrada, la salida del flip-flop siguiente de mayor peso. Como estamos trabajando con este bit de aquí, nuestra nueva entrada va a ser Q1. Entonces aquí debo de ponerle Q1. En 5 lo que hacía era la función 5 dividía el número entre 4. Entonces lo que hacíamos al dividir entre 4 era esto de aquí. Era el desplazamiento de 2 bits a la derecha. Lo que estaba en Q2 se viene ahora a Q0. Lo que estaba en Q3 se viene a Q1. Y así para todos los bits. Como estamos trabajando con este bit de menor peso, lo que viene es, vean que viene este valor que correspondía a Q2. Entonces tenemos que conectarle Q2 a la entrada de ese flip-flop.
Y con esto ya tendríamos todas las entradas para el primer flip-flop. Ahora vamos a ver el análisis para el segundo flip-flop. Es algo similar. En el segundo flip-flop, cuando estamos en la operación de sin cambio, queremos que lo que esté en Q1 también está en la entrada de D, entonces ya no es Q0, sino Q1. Y lo mismo pasa cuando queremos hacer el complemento de la salida, que es el 6. En aquí, previamente era NQ0 porque estábamos en el bit 0, ahora va a ser NQ1. La función de poner la salida en 0, que es la 3, esa se va a mantener. 3 sigue conectado a, a 0, lógico, o a tierra. Para multiplicar el número por 2, lo que hacíamos era desplazar un bit a la izquierda. Entonces veamos. Teníamos esto de aquí. Estamos haciendo el desplazamiento un bit a la izquierda para multiplicar por 2. Ahora, como estamos trabajando con este bit, ya no el Q0, sino con el Q1, vemos que el bit para desplazar una vez a la izquierda, el nuevo bit va a ser lo que se tenía en Q0, esto de aquí. Entonces le conectamos Q0 a central. Para la función 1, ahora es Q0. Y para multiplicar por 8, hacíamos el desplazamiento 3 veces a la izquierda. Entonces esto se desplaza 3 bits a la izquierda, de esta forma. El bit que estaba en Q0 ahora se va a ir a Q1, 2, a Q3. El bit que estaba en Q1 se va a ir a Q4. Como estábamos trabajando con el bit Q1, entonces en este caso es como si estuviéramos introduciendo estos ceros de aquí, este en específico. Entonces a esa entrada le conectamos un cero. Entonces en la multiplicación por 8, que era la función 2, debíamos de poner un cero. Ya tenemos el cero ahí. En la función 3 era la de poner la salida cero. Y aquí está, ya está en cero. La 4 era dividir el número entre 2. Volvemos aquí. Para dividir entre 2 había que desplazar un bit a la derecha. Lo que estaba en Q1 ahora va a pasarse a Q0. Lo que estaba en Q2 se va a pasar a Q1. Lo que estaba en Q3 a Q2 y así para todos los bits. Como estamos trabajando con Q1, lo que le tenemos que poner a esa entrada es Q2. Y como la siguiente es dividirlo entre 4, hacíamos el desplazamiento dos veces. Lo que estaba en Q2 se va a ir a Q0. Lo que estaba en Q3 se va a ir a Q1. Lo que estaba en Q4 se va a ir a Q2. Como estamos trabajando con el bit Q1, vemos que lo que tenemos que poner en esa entrada es Q3. Para esta de aquí era Q2. Para la división entre 2, que era el bit 4, era Q2. Y para el siguiente, para dividir entre 4, el anterior era entre 2, este entre 4 era Q3. Y para la última es la carga de datos en paralelo, el bit que vamos a cargar. Esto se va a repetir para todos los flip-flops, ese mismo análisis de cuál bit debe ir para multiplicar por 2, por 8 y también para dividir. Lo demás casi se mantiene, vean, pero hay que repetir esto para este análisis para cada flip-flop, para cada bit del flip-flop. Vean, aquí ya tengo definidas las entradas para todos los multiplexores
para cada flip-flop. Adicionalmente, ya tengo las variables de selección conectadas a cada bit de selección del multiplexor. Tienen que tener en cuenta que el bit de menor peso de la selección va conectado a A. La entrada de enable de todos los MUX está a tierra y aquí tengo las salidas de cada flip-flop. Entonces veamos el funcionamiento. Mm. La operación 7 es una carga de datos en paralelo, entonces podemos cargar en paralelo, por ejemplo, el 3 que tenemos aquí. Tenemos la selección en 7 y le damos un pulso de clock para que se cargue. 3. Ahora podemos hacer la operación sin cambio, que es la 000. Esto, pues no debería de haber ningún cambio en la salida, vean. La operación 1 es multiplicar el número por 2. Ahora tenemos un 3 y luego del clock lo multiplica por 2. Ahora tenemos el número 6. La siguiente operación es multiplicar el número por 8. Podemos multiplicar este mismo 6 por 8. 6 por 8 nos da 48. Podemos poner la salida en 0 con 011. Todos los bits se van a 0. Podemos hacerle otra vez una carga en paralelo del número 12, por ejemplo. Ahora, la operación de divide entre 2 es la 4. Tenemos un 12, entonces va a dividirlo entre 2, que sería 6. Aquí está el 6. O podemos dividirlo entre 2 también, entre 4 y entre 2. Ahora lo vamos a dividir entre 4, que sería 2 entre 4, nos da 3. Y finalmente complementar la salida, que es la operación 6. Ese sería todo el circuito y, como ya había dicho, considerando la entrada que debe tener cada flip-flop para cada bit.